Antes de comenzar, quiero aclarar que la música y las imágenes no son mías. Los créditos pertenecen a sus respectivos creadores. También he estado inactivo en el canal porque realmente estoy ocupado con el trabajo y la universidad. Otra cosa que quiero pedirles es que dejen su like y se suscriban, ya que estos vídeos me toman mucho esfuerzo. Eso sería todo por mi parte. Adiós. O Baba Yaga está de volta, sua caçada começa agora. Com suas ações, sonha. A cabeça de John Wick é alvo procurador. Consequências custam caro. Respira, atira. O Baba Yaga está de volta, sua caçada começa agora. Com suas ações. Capítulo 1. Renacido en el Averno. Advertencia del autor. Si buscas una REM sin sentido, escenas de contenido explícito o pornografía, cierra este libro ahora. No pierdas tu tiempo buscando algo que nunca escribiré. Pero si estás aquí para una historia épica, con personajes complejos y un mundo que te morderá el alma, entonces bienvenido. Has llegado al lugar correcto. Comenzamos. En algún rincón olvidado de Ciudad Sandino, vivía Dante. Un chico tan normal que resultaba casi aburrido. No era de esos otakus raritos que anhelan reencarnar en un isekai. Sus aspiraciones eran mucho más terrenales y sencillas. Una vida tranquila, una consola con batería infinita y que su madre no lo regañara por dejar los calcetines tirados. Un día, mientras Dante libraba una épica batalla digital en su consola, la voz de su madre atravesó la pared como un misil teledirigido. Dante. Ve a la tienda de la vieja Juana. Necesito 20 pesos de tortilla y 20 de frijoles. Pero, mamá. Protestó desde el suelo, sin despegar los ojos de la pantalla. Estoy en el jefe final. Es cuestión de vida o muerte pixelada. La respuesta no fue verbal. Fue el sonido inequívoco y aterrador de una hebilla de cinturón bien desenfundada. Un sonido que, en el dialecto universal de las madres, se traduce como: tu vida pixelada está a punto de convertirse en un game over muy real. Dante, sabiendo que no había power up que lo salvara de esa batalla, se rindió. Mientras caminaba por la calle, su mente, siempre en una nube, se dedicaba a resolver los grandes misterios del universo. ¿Qué pasaría si me cayera un rayo? ¿Me convertiría en un superhéroe o en un pedazo carbón? ¿O y si Shake no diera la clase los jueves? ¿Se desplomaría la matriz del espacio-tiempo? Iba tan ensimismado, tan como si anduviera en drogas, que al principio no registró el camión que se aproximaba a exceso de velocidad. Pero sí vio a la niña. Ella, distraída con su muñeca, había soltado su globo y corrió tras él, directo a la calle. El mundo, por un instante, se congeló. Todas las preguntas estúpidas se esfumaron. Solo había una calle, un camión y una niña. Dante no lo pensó. Su cuerpo se movió antes que su cerebro. Se lanzó como un proyectil, empujando a la pequeña con todas sus fuerzas, alejándola del peligro. Él no logró apartarse a tiempo. El impacto fue un estallido sordo de metal y huesos. Una sacudida brutal que lo arrojó varios metros. Y entonces, mientras yacía en el asfalto, algo frío le recorrió la espalda. La vida no pasó como una película feliz ante sus ojos. Fue un torrente de imágenes rotas, de gritos silenciosos, de momentos que había enterrado en lo más profundo de su mente. La sensación de soledad en el recreo, las promesas incumplidas de su padre, la mirada de decepción constante de su madre. Cosas que no quería recordar. La oscuridad lo envolvió. Su funeral fue un acto patético. Una lluvia fina cayó sobre un ataúd barato en un panteón desolado. Ni su madre fue. Dante, ahora una conciencia desencarnada, un espectro invisible, lo vio todo. Las lágrimas que no brotaron de sus ojos en vida, fluyeron entonces como ríos de amargura. ¿Por qué? ¿Acaso a nadie le importé realmente? No hubo luz al final del túnel, sino un juicio. Fue arrastrado hacia una cámara deslumbrante, donde 3 seres de luz pura y alas de múltiples ojos, serafines, lo esperaban. Su majestad no era cálida, era aplastante. Dante, su voz era un coro que resonaba en sus mismos huesos espirituales. Tu muerte fue un acto de equilibrio. Salvaste una vida y perdiste la tuya. Por ello, se te concede una segunda oportunidad. Reencarnarás. Un destello de esperanza, débil, nació en Dante. ¿Puedo volver a casa? ¿A mi vida? No, la respuesta fue un muro de hielo. El destino que te aguarda es el Averno, un plano de existencia peligroso y despiadado.
Como compensación, se te otorgará un séquito de habilidades de tu elección. Una pantalla etérea apareció frente a él, desplegando 3 opciones. 1. Técnica de imaginación creativa. Permite al portador materializar todo lo que imagine. Los objetos funcionan según las leyes que el creador conciba, pero el desgaste físico es enorme. Si el objeto es pequeño o simple, el costo es mínimo. 2. Técnica de mejora forzada. El portador puede potenciarse biológicamente más allá de sus límites, ganando poder momentáneo a cambio de recibir un daño significativamente mayor. 3. Poder efímero. La capacidad de adoptar cualquier poder por 5 minutos. Tras su uso, el portador sufre un período de debilidad y lentitud extrema durante 6 minutos. Además, obtendrás habilidades pasivas permanentes. Autocuración, activa cada 5 horas por 5 minutos, piel endurecida, mayor velocidad, con desgaste, y fuerza aumentada. Dante, aturdido por la negativa y la abrumadora oferta, miró las opciones. La segunda sonaba a suicidio. La tercera, a una trampa. Su mente, siempre divagando, siempre creando mundos imposibles, se aferró a la primera. Elijo la número 1, dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. Los serafines asintieron, sin un ápice de emoción. La pantalla brilló con el mensaje. Nuevo poder establecido. Nuevas habilidades pasivas desbloqueadas. Es hora, anunció el serafín central. Un portal, un vórtice de fuego y sombras, se abrió detrás de Dante. Una fuerza irresistible comenzó a tirar de él. Esperen. Gritó Dante, el pánico apoderándose de su ser. No quiero ir. No acepto esto. Déjenme volver. Solo quiero una vida tranquila. Su resistencia fue inútil. Los serafines no se inmutaron. No eran seres de negociación, eran ejecutores de un designio superior. Tu vida tranquila ha terminado, Dante, pronunció el coro, y fue la última cosa que escuchó antes de ser succionado por el portal, hacia el fuego, la oscuridad y el nacimiento de su leyenda en el Averno. Fin del primer capítulo, capítulo 2. ¿Sueño americano, o pesadilla? El primer pensamiento consciente de Dante al renacer no fue sobre el milagro de la vida, ni sobre el amor de una nueva madre. No. Al sentir el suave algodón de su Moisés y oír el murmullo de un noticiero en inglés en otra habitación, una sola palabra explotó en su mente recién formada: Gringolandia. Internamente, el espíritu de un adolescente hizo una bomba de pecho invisible. Por fin. Salí de Latinoamérica. Adiós a los apagones, a los cinturonazos por las tortillas y a la vieja Juana. Hola, sueño americano. Su celebración mental se truncó cuando una cara sonriente y cansada se interpuso en su campo de visión. Era su nueva madre, Sara, y llevaba en sus manos la temible fuente de alimentación orgánica. Vamos, mi amor, tienes que comer, dijo Sara con voz melosa, acercándolo a su pecho. Abortar misión. Código rojo. Gritó su conciencia adulta. Lo siento, señora, pero yo tengo estándares. Mi paladar, aunque esté en el cuerpo de un lactante, recuerda los sabores de una pupusa. Esto es una violación a los derechos humanos, o bebé humanos, o lo que sea. Dante apretó los labios con la fuerza hercúlea de un recién nacido terco. Prefirió el llanto histérico hasta que su padre, Mike, exasperado, preparó un biberón con leche en polvo. Victoria, pensó Dante, chupando con un triunfo amargo. La primera de muchas. Pero pronto descubrió que había cambiado de escenario, no de guión. El sueño americano de Dante se parecía sospechosamente a su pesadilla mexicana. En el jardín de niños, se convirtió en el blanco favorito de un pequeño tirano rubio llamado Chad, quien, con la precisión de un futuro CEO despiadado, le robaba su jugo de caja y le ponía motes como Border Kid. Dante, con su orgullo de adulto reencarnado, acudió a la maestra. Miss Thompson, Chad me está molestando. La señorita Thompson, con una sonrisa de dientes perfectamente blancos y vacía como un comercial de pasta dental, respondió. Oh, Ney, él solo quiere ser tu friend. You need to be more open-minded. Abierto de mente. Lo que necesita ese mocoso es un correctivo de los buenos. Pero aquí, las reglas eran distintas. Los reclamos se los llevaba el viento de la tolerancia selectiva. En casa, el panorama no era más alentador. Mike y Sara no eran malas personas, simplemente eran ausentes. Mike vivía para su trabajo y su cerveza, mientras Sara estaba obsesionada con las apariencias y su jardín de rosas. Sus elogios y atención se dirigían como un láser hacia el otro ocupante de la casa.
Gabriel. Gabriel, 2 años menor que Dante, era el arquetipo del niño perfecto. Ojos azules, rizos dorados y una sonrisa que hacía derretir a cualquier adulto. Era el consentido, el niño de oro. Mientras Dante tenía que mendigar atención, a Gabriel le llovían juguetes y halagos por el simple hecho de existir. Una tarde, Dante intentó mostrarle a su padre un dibujo que había hecho. Look, da, a dinosauro. Dijo, con el inglés a un tope. Mike ni siquiera alzó la vista del periódico. Touchnis, son. Hey, did you see the amazing Algabe scored in soccer today? Esa natural. Esa noche, escondido en el armario de su habitación, el único lugar donde tenía privacidad, Dante dejó caer unas lágrimas silenciosas de rabia e impotencia. ¿Por qué? ¿Acaso en esta vida tampoco soy suficiente? La tristeza era un peso familiar en su pequeño pecho. Odiaba a Gabriel. No con la rabia simple de un niño, sino con la amargura profunda de un alma que veía cómo, una vez más, era relegada a un segundo plano. Fue en esa soledad donde comenzó a experimentar con su don. Susurrando para no ser oído, concentró toda su voluntad. Un auto de carreras, pensó. Una punzada de dolor de cabeza le recorrió las sienes, pero en sus manos apareció un pequeño coche de juguete, perfecto en cada detalle, hecho de, ¿era plástico? No, era como una sustancia iridiscente que no existía en la Tierra. Sonrió, exhausto pero eufórico. También descubrió su fuerza pasiva. Un día, su madre le pidió que moviera un balde con agua del jardín. Sara esperaba que lo arrastrara, pero Dante, con 5 años, lo alzó con un solo brazo como si fuera de espuma. El balde pesaba fácilmente 10 libras. La mirada de sorpresa de su madre duró un segundo antes de que Gabriel empezara a gritar desde la piscina plástica. Mami, mira cómo salpico. Y como siempre, la atención se desvió. Dante dejó el balde en el suelo, sintiendo una mezcla de orgullo y resentimiento. Tenía el poder de crear maravillas y la fuerza de un pequeño Hércules, pero seguía siendo invisible para los que más importaban. Mientras, en la sala, Gabriel reía, el dorado y perfecto Gabriel, a quien Dante detestaba con cada fibra de su ser, tanto la nueva como la vieja. Capítulo 3. La ley del monte. Una de las primeras cosas que notó Dante, en medio del caos de su nueva vida, fue un detalle absurdamente extraño. Aunque todo a su alrededor era en inglés, los carteles de la televisión, las conversaciones de sus padres, los jingles de los comerciales, él lo escuchaba todo en un español cristalino y perfecto. No era una traducción simultánea consciente. No era como si un pequeño doblador viviera en su cabeza. Era más profundo. Su cerebro, o quizás su alma, simplemente entendía. Cuando Mike le decía "How was school, buddy?", Dante escuchaba "¿Qué tal la escuela, amiguito?". Y cuando la Miss Thompson soltaba su "You need to calm down", él internalizaba un "necesitas calmarte". Al principio, le pareció un bug gracioso en el sistema de su reencarnación. Los serafines deben haber activado el DLC de español latino por defecto, pensó, divertido. Pero con el tiempo, ese pequeño milagro se convirtió en un recordatorio amargo. Le permitía entender con cruel claridad cada comentario despectivo, cada indirecta de sus padres y, sobre todo, cada burla de Chad. Chad, el némesis rubio y pecoso de kindergarten, había perfeccionado su arte. Ya no se conformaba con robar el jugo. Ahora eran empujones accidentales en el pasillo, tropezones que mandaban los cuadernos de Dante al suelo, y un coro constante de Dante, de Farty que hacía reír a los otros niños. Dante, fiel a su programación de niño bueno en un sistema disfuncional, intentó el camino oficial. Fue con la Miss Thompson. Miss, Chad me está empujando y me esconde la mochila. La sonrisa de la maestra era tan plástica como el juguete que había creado en su armario. Oh, Dante. I'm sure Edo isn't me an it. Boys will be boys. You should try to play with him. Los niños serán niños. Esa frase, escuchada en su español mental, hizo que una chispa de recuerdo antiguo y doloroso cruzara por su mente. Era la misma excusa barata que usaban todos los adultos que no querían complicaciones. Esa tarde, mientras caminaba a casa sintiendo el peso de la humillación y la injusticia, una voz ronca y llena de sabiduría callejera surgió de lo más profundo de su memoria. Era la voz de su abuelo, un hombre curtido por el sol y las peleas de un barrio mucho más duro que este suburbio idílico. Mira, mijo, decía la voz, nítida como si estuviera a su lado. En esta vida hay dos tipos de gente, los que se dejan y los que se respetan. Si un cabrón te viene a verguiar, y tú te dejas, te va a seguir verguiando toda la vida, pero si te paras y le partes su madre, aunque te gane, al menos sabrá que eres un hueso duro de roer. Y si lo vas a hacer, hazlo bien.
Nunca pelees para perder. Si te vas a meter en un pleito, es para ganar. ¿Me entiendes? Esa lección, grabada a fuego en su vida pasada, resonó con una verdad poderosa. Los profesores no le hacían caso. El sistema lo había fallado. Y en esa otra vida, la que había terminado en el asfalto, había aprendido que a veces uno tiene que resolver las cosas por su propia mano. Al día siguiente, en el patio de recreo, el destino se alineó. Chad, envalentonado por su impunidad, le arrebató la gorra a Dante y se puso a correr, riendo con sus amigos. Corre, Farty, a ver si la alcanzas. Algo en Dante se rompió. Ya no era el niño de 5 años tratando de encajar. En sus ojos, por un instante, brilló la frustración de 2 vidas de invisibilidad. La rabia por un hermano perfecto que robaba todo el cariño. El cansancio de sentirse un fantasma. Oye, Chad, dijo Dante, con una calma que era más aterradora que un grito. Chad se detuvo, sorprendido por el tono. Se dio la vuelta, con una sonrisa burlona. What did you say, Farty? Dije que me devuelvas mi gorra, respondió Dante, avanzando lentamente. Su pequeño cuerpo, fortalecido por su habilidad pasiva, se tensó. ¿Oh, what? Chad se pució, empujando a Dante en el pecho. Fue la chispa. Los recuerdos musculares de su abuelo, las lecciones de pelea callejera en un patio de tierra, surgieron de la nada. Dante no pensó. Actuó. Esquivó el siguiente empujón con una agilidad sobrenatural, se abalanzó sobre Chad y, usando el peso del niño rubio en su contra, lo derribó al suelo con un movimiento torpe pero efectivo. No eran golpes de boxeo. Eran los golpes brutales y eficaces que le habían enseñado. Puños apretados que buscaban la nariz, la boca, cualquier lugar blando. Para. Dante, stop. Gritó la Miss Thompson, corriendo hacia ellos, su rostro una máscara de horror. Pero para entonces, ya era tarde. Chad, con la nariz sangrando y llorando a moco tendido, yacía debajo de un Dante jadeante, con los nudillos magullados y una furia salvaje en los ojos. Cuando los separaron, Dante no sintió miedo. Sintió una paz extraña y sombría. Miró a la maestra aterrada y, en un español perfecto que ella no podía entender pero cuyo significado era inconfundible, susurró. Mi abuelo tenía razón. A veces, hay que resolverlo uno mismo. El castigo llegó. Suspensión, llamada a sus padres, el sermón de rigor. Pero cuando Dante caminó hacia la oficina del director, sintió por primera vez que no lo empujaban. Caminaba por su propio pie. Esa noche, en su habitación, examinó sus nudillos hinchados. No sonrió, pero la pesada tristeza en su pecho se había aligerado un poco. Había roto el molde. Y el Averno, donde sea que estuviera, no podía ser peor que la hipocresía de este sueño americano. Capítulo 4. Refugio en la montaña. La excursión de 4º grado al Bosque Nacional Sequoia fue, para la mayoría de los niños, una novedad emocionante. Para Dante, era un recordatorio balcante de otra vida. El aire olía a tierra húmeda y pino, un aroma que le hacía evocar, con una nitidez dolorosa, las historias de su abuelo. Mientras la Miss Henderson daba instrucciones con su megáfono, la voz cascada de su abuelo resonó en su mente, superponiéndose a la de la profesora como un fantasma testarudo. Y ahí estaba yo, mi hijo, en un cerro más negro que la conciencia de un político, contaba el viejo, mientras afilaba un cuchillo. El diablo en persona, con ojos de carbón y un olor a azufre que te partía el alma. ¿Y sabes qué tenía yo? Un machete oxidado y las ganas de vivir. No le reces a los santos, les dijo, sino a tu propia madre, y así me le planté. Dante sonrió por primera vez en semanas. Esas historias, que en su vida pasada le parecían exageraciones de un viejo chiflado, ahora tenían un nuevo significado. ¿Quién sabe? Pensó, quizás el abuelo no estaba tan loco después de todo. Niños. Anunció la Miss Henderson. Pueden empezar a armar sus capas. Recuerden, el buddy system es obligatorio. Como era de esperar, Dante terminó armando su carpa solo. A nadie le interesaba ser el buddy del niño raro que había golpeado a Chad y que a veces hablaba solo en español. Él no se quejó. La soledad, aunque dolía, también significaba paz. La noche cayó sobre el bosque como un manto grueso, frío y lleno de sonidos desconocidos. Dante dormitaba en su saco de dormir cuando un ruido lo sacó de su sueño. No era un oso, ni un mapache. Era un jadeo entrecortado y un sollozo ahogado. Se incorporó de un salto, su corazón latiendo con fuerza.
Allí, en la entrada de su carpa, bañada por la tenue luz de la luna, había una figura pequeña y temblorosa. Era una cachorra infernal. Una pequeña lobita de pelaje blanco salpicado de canas alrededor del hocico, que era puntiagudo y mostraba pequeños pero afilados colmillos. Su nariz era de un gris oscuro y húmedo. Lo más impactante eran sus ojos. Una esclera roja sangre que enmarcaba unos iris blancos y pupilas negras, acentuados con una sombra de ojos gris oscuro que parecía pintada con desaliño. En su ceja derecha, un pequeño piercing de metal barato brillaba débilmente. Su melena plateada, ya entonces larga y voluminosa, estaba despeinada y sucia, cayendo sobre una de sus orejas gris oscuro. En la oreja izquierda llevaba 2 pequeños aros, y en la derecha, un pequeño corte reciente que aún no cicatrizaba del todo. Su cola, ya tupida pero de tamaño más pequeño que el de un adulto, era gris oscuro con la punta blanca, y la mantenía apretada entre las patas. Llevaba una camiseta rota y manchada y unos shorts desgastados, ropa que claramente era un descarte de alguien más. «Por favor», susurró la criaturita, su voz un hilito de sonido ronco, «escóndeme». «No, no quiero volver. Él me va a encontrar». Dante, atónito, vio más allá del miedo inicial. La pequeña Ellound tenía moretones visibles en sus brazos delgados y su pelaje estaba enmarañado. Sus orejas gachas y su cola entre las patas hablaban de un terror que él, en el fondo de su alma, reconocía. Era el mismo terror de sentirse acorralado y solo. No lo pensó. No hubo tiempo para preguntas. «Pasa», dijo, con una calma que no sentía. En ese momento, oyó ruidos fuera, gruñidos profundos y voces ásperas que no eran humanas. «¿Dónde está esa mocosa malagradecida? Cuando la encuentre, la cadena no se la quita ni para dormir». El corazón de Dante se congeló. Eran ellos. Los demonios de los que ella huía. Recordó la técnica de su abuelo. A veces, para ganar, no hay que pelear. Hay que volverse humo. Concentró toda su voluntad. No pidió un escudo o un arma. Pidió lo más difícil, desaparecer. Nadie nos puede ver. Esta carpa no está aquí. Somos sombras. Somos nada. Un dolor agudo, como si le clavaran una aguja en el cerebro, le recorrió el cráneo. Sintió como su energía vital se drenaba a un ritmo alarmante. Pero funcionó. Una capa de invisibilidad, una distorsión sutil de la luz y la percepción, envolvió la carpa por completo. Los pasos pesados se detuvieron justo afuera. Dante contuvo la respiración. La pequeña Ellound se apretó contra él, temblando como una hoja. Podía sentir el calor de su cuerpo y el olor a ceniza y miedo. «Aquí no hay nada», gruñó una de las voces. «Sigamos. La jefa no aceptará excusas». Los pasos se alejaron, adentrándose en el bosque. Cuando el sonido desapareció por completo, la capa de invisibilidad se desvaneció. Dante cayó de rodillas, jadeando, con la nariz sangrando ligeramente. El esfuerzo había sido monumental, mucho mayor que crear cualquier juguete. Lo lograste», susurró la Ellound, mirándolo con una mezcla de asombro y gratitud. Dante, exhausto, solo pudo asentir. Se arrastró de vuelta al saco de dormir, y la pequeña criatura, sin mediar palabra, se acurrucó a su lado, buscando calor y protección. La noche era fría, pero juntos encontraron un refugio precario. Al amanecer, con los primeros rayos del sol filtrándose por la lona, se miraron. El miedo inicial había dado paso a una curiosidad cautelosa. Yo soy Dante», dijo él. Ella bajó la mirada, jugueteando con un hilo suelto del saco. «Loona, me llamo Loona». «¿De quién huías, Loona?», preguntó Dante, su voz suave. Loona guardó silencio un momento, como si luchara contra una memoria dolorosa. «De un demonio, me compró. Decía que yo era una inversión. Me hacía pelear en arenas clandestinas contra otros cachorros. Apostaban a cuál de nosotros sobreviviría». Sus ojos se llenaron de un brillo húmedo. Y cuando no peleaba, me llevaba a sus fiestas. Había otros demonios. Sus miradas, sus manos, no quería que me tocaran más. Dante sintió un nudo de fría rabia en el estómago. Comprendió entonces que el Averno no era solo un lugar de fuego y castigo. Era un sitio de crueldad infinita, donde criaturas como Loona eran solo mercancía. Y, de alguna manera, su destino estaba irrevocablemente unido a ese mundo. «No te voy a devolver», declaró Dante, con una firmeza que sorprendió a ambos. «Puedes quedarte». Loona lo miró, y por primera vez, una chispa de algo que no era miedo ni desconfianza brilló en sus ojos rojos. Era el tenue destello de una esperanza que creía perdida.
Dos almas solitarias, una de la tierra y otra del infierno, habían encontrado, en la ladera de una montaña, su primer y único aliado. Capítulo 5. La guardiana secreta. La vida de Dante dio un vuelco absoluto tras la excursión. Ya no estaba solo. Loona, con una astucia innata para la supervivencia, le había revelado su habilidad más práctica para pasar desapercibida en el mundo humano. Podía transformarse en lo que parecía un cachorro de lobo siberiano inusualmente grande, con ojos de un azul intenso que ocultaban su verdadero color rojo sangre. En esta forma, su pelaje blanco y gris parecía más esponjoso y menos llamativo, y sus pequeños cuernos se retraían hasta casi desaparecer entre el pelaje. Llegar a casa con un perro no fue fácil. Mamá, por favor. Es un perro callejero. Estaba solo en el bosque, herido, suplicó Dante, con los ojos más grandes y suplicantes que pudo poner. Sara, su madre, frunció el ceño. Dante, no tenemos tiempo para una mascota. Y Gabriel es alérgico. No es alérgico, replicó Dante con rapidez. Y yo me haré cargo de todo. La bañaré, la pasearé, todo. Fue Loona, en su forma de cachorro, quien inclinó la balanza. Se acercó a Sara y, con una mirada que simulaba una tristeza profunda, posó su cabeza en el regazo de la mujer y emitió un suave gemido. Sara, cuyo corazón no era del todo de piedra, solo de distracción, suspiró. Está bien. Pero si causa un problema, se va. Y se queda en el jardín. Esa fue la regla que Dante se saltó sistemáticamente. Loona dormía en su habitación, escondida bajo la cama o en el armario durante el día. Su inteligencia young le permitía entender los horarios de la casa y permanecer en silencio absoluto cuando era necesario. El mayor peligro no era Sara, sino Gabriel. Dante había visto a su hermano, en más de una ocasión, patear descaradamente a un gato callejero o tirar piedras a los pájaros. El niño de oro tenía un lado sádico que solo Dante parecía notar. La primera vez que Gabriel vio al cachorro, sus ojos brillaron con un interés malsano. ¡Qué perro más cool!, dijo, estirando la mano para agarrarla de la cola con fuerza. Dante se interpuso con una velocidad sobrenatural, agarrando la muñeca de su hermano con una presión que hizo que Gabriel soltara un grito. No la toques, dijo Dante, con una voz tan baja y gélida que no parecía la de un niño. Si le pones un dedo encima, te arrepentirás. Gabriel, sorprendido por la ferocidad de su normalmente tranquilo hermano, se retiró refunfuñando. Desde entonces, existió una tregua tensa. Dante se convirtió en el guardián constante de Loona, y ella, a su vez, en su única fuente de consuelo. Por las tardes, en el jardín trasero, jugaban a buscar la pelota. Loona, con su agilidad de young, la atrapaba al vuelo, y Dante reía con una sinceridad que había olvidado. Era el primer vínculo verdadero que formaban cualquiera de sus dos vidas. La paz se rompió una noche. Dante había tenido una pesadilla sobre su muerte, y Loona, al oírlo gemir, se subió a la cama en su forma verdadera para despertarlo suavemente con su hocico. En ese momento, la puerta se abrió. Sara, que venía a dejar la lavada, se quedó petrificada en el umbral. No vio a un cachorro. Vio a una criatura de pesadilla. Una loba juvenil con pelaje blanco y gris, cuernos pequeños pero definidos, ojos rojos como la sangre y un brillo antinatural en la oscuridad. La imagen duró menos de 3 segundos antes de que Loona, asustada, saltara de la cama y se escondiera, transformándose de nuevo en un instante. Pero fue suficiente. Sara no gritó. Un sonido gutural escapó de su garganta antes de que sus ojos se volvieran hacia atrás y su cuerpo cayera al suelo con un golpe sordo. Dante saltó de la cama, aterrorizado. Mamá. Minutos después, Sara recuperó el conocimiento, aturdida, en el pasillo. ¿Qué pasó?, murmuró, llevándose la mano a la cabeza. Te tropezaste con la alfombra, mamá, dijo Dante con una voz temblorosa, ayudándola a levantarse. Debiste tener una pesadilla. Sara, confundida y con el corazón aún acelerado, miró hacia la habitación. Solo vio la cama deshecha y la oscuridad. Sí, una pesadilla, musitó, convenciéndose a sí misma. Una criatura horrible, con ojos de demonio. Fue solo un sueño. Nunca más volvió a mencionarlo, atribuyéndolo al estrés. Mike, el padre, era un fantasma en su propia casa. Sus viajes de vigilancia de negocios lo mantenían fuera semanas enteras. Cuando estaba, era una presencia distante frente al televisor, sin notar la young que a veces se escabullía por el pasillo o el vínculo especial que su hijo mayor había forjado con su protectora secreta. Para Dante, Loona ya no era una mascota. Era su hermana de otro infierno, su cómplice y el único ser que lo entendía.
Y para Loona, Dante no era un dueño. Era el primer ser en cualquier plano de la existencia que le había ofrecido refugio sin pedirle nada a cambio, el niño humano que había desafiado a sus cazadores con solo el poder de su imaginación. Juntos, en la quietud de la noche, se preparaban sin saberlo para el destino que los aguardaba. El Averno. Capítulo 6. Día de mascotas y propuestas indecentes. El anuncio del día de llevar a tu mascota a la escuela provocó en Dante una mezcla de emoción y ansiedad. Por primera vez, podría mostrarle al mundo su mayor y mejor secreto, su compañera. Pero también significaba exponerla. Esa noche, en su habitación, se arrodilló frente a Loona, quien, en su forma de cachorra lobuna, inclinó la cabeza con curiosidad. Loona, escucha, comenzó Dante, su tono serio. En la escuela hay una regla, los animales tienen que ir con correa. Al decir la palabra correa, el rostro de Loona se transformó. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza y un gruñido bajo, más instintivo que agresivo, surgió de su garganta. Sus ojos azules, en esta forma, destellaron por un segundo con un rojo subyacente. ¿Una correa? La voz de Loona, áspera pero claramente inteligible, sonó en un susurro cargado de resentimiento. Como si fuera una prisionera otra vez. Como ellos. Lo sé, dijo Dante rápidamente, alargando la mano para acariciarle suavemente el lomo. No es para controlarte. Es un disfraz. Es para que ellos, hizo un gesto vago hacia la ventana, refiriéndose al mundo humano, no pregunten, no sospechen. Es para protegernos. ¿Confías en mí? Loona lo miró fijamente, sus ojos escudriñando los de él. Vio la sinceridad y una pizca de esa misma vulnerabilidad que ella sentía. Solo por ti, Dante, murmuró, bajando la cabeza con resignación. Pero si alguno de esos mocosos humanos me tira de la cola, no respondo de mí. Dante no pudo evitar una sonrisa. Trato hecho. Al día siguiente, Loona fue, sin duda, la sensación absoluta. Mientras los otros niños llevaban perros de razas comunes, hámsters en jaulas o gatos malhumorados, la presencia de un cachorro de lobo siberiano imponente, de pelaje impecable y ojos azules penetrantes, hacía que todos giraran a mirar. ¡Wow, Dante! ¿Is that a wolf? Es tan genial. Loona, para sorpresa de Dante, parecía disfrutar de la atención. Caminaba con una dignidad regia, ignorando los ladridos nerviosos de los perros pequeños. Patéticos, susurró Loona para sí misma, con desdén, cuando un chihuahua le ladró con furia. Creen que son feroces. Se sentaba junto a Dante en clase, con la cabeza alta, como si evaluara a cada humano con una inteligencia que desconcertaba. Dante no podía evitar sonreír. Si supieran que no es un lobo, sino una Elyound que es más lista que la mitad de esta clase junta, pensó, orgulloso. Durante el recreo, varios padres se acercaron, fascinados. «¡Qué ejemplar tan magnífico, hijo!», dijo un hombre con un Golden Retriever. «Cuando tu loba esté en celo, ¿te interesaría que se apareara con mi campeón Thor? Tendríamos una camada espectacular. Podríamos hacer negocio». La sonrisa de Dante se congeló. Otro padre se unió a la conversación, ofreciendo una suma de dinero por una cita con Loona. Dante miró a Loona. Ella lo miró a él. Sus ojos, en ese momento, no tenían nada de animal. Eran los ojos de una chica consciente que estaba escuchando cómo la trataban como un objeto de cría. ¿En serio?, bufó Loona, tan bajo que solo Dante podía oírla. ¿Creen que soy una fábrica de cachorros de lujo? ¡Qué asco! Un profundo rubor de indignación parecía arder bajo su pelaje, y su cola, que antes se movía lentamente, se quedó rígida. Dante se agachó y rodeó a Loona con un brazo protector, en un gesto que era mucho más de ella es mi amiga que de ella es mi mascota. No, dijo Dante, con una firmeza que sorprendió a los adultos. Loona no es un animal de granja. Ella es, mi familia. Y no está en venta, ni para apareamiento, ni para nada. Su voz no dejó lugar a dudas. Los padres, un poco ofendidos y otro poco confundidos por la vehemencia del niño, se alejaron refunfuñando sobre oportunidades perdidas. Cuando se quedaron solos en un rincón del patio, Loona se frotó contra la pierna de Dante. Gracias, dijo su voz ronca, sincera. Por no dejarlos que me miraran así. Por tratarme como a una persona. Dante le sonrió, rascándole detrás de las orejas, justo donde le gustaba. Siempre, Loona. Eres mi hermana de otro infierno, recuérdalo. Loona emitió un sonido que era casi un ronroneo de satisfacción. Y tú eres el único humano que no me da ganas de morder por ahora. Era su forma torpe de decir te quiero, y Dante lo entendió perfectamente.
Capítulo 7. El secreto de la gema carmesí. La familia de Dante, en un raro y casi milagroso acto de unidad, decidió pasar un día en la playa. El sol californiano brillaba sobre la arena, y el océano parecía una lámina de vidrio azul. Para Dante, fue una lucha conseguir que llevaran a Loona. El perro a la playa va a llenarse de arena y ser un problema. Se quejó Sara. Pero Dante, convertido en un maestro de la negociación y el chantaje emocional, argumentó. ¿Y si se aburre solo en casa y le da por morder los muebles nuevos? La amenaza velada funcionó. Loona, atada con una correa que ahora toleraba con resignación por el bien de la farsa, caminaba junto a ellos por la arena. Mientras sus padres tendían las toallas y Gabriel corría hacia el agua con una tabla de bodyboard, Dante desabrochó la correa de Loona. «Ve, nada un poco», le susurró. «Pero no te alejes mucho». Loona lo miró con sus ojos de cachorra lobuna, lanzó un bufido juguetón y se lanzó hacia las olas con una agilidad que no pasó desapercibida para algunos bañistas. Buceaba bajo el agua, su pelaje gris y blanco brillando bajo la superficie. Dante la observaba desde la orilla, sonriendo. Fue durante una de estas inmersiones que algo captó su atención. Un destello profundo, un brillo carmesí que parecía latir en el fondo de una formación rocosa. Nadó hacia él, movida por una curiosidad innata. Entre las algas y las piedras, yacía una gema perfecta, del tamaño de un huevo de codorniz, de un rojo intenso y pulsante que emanaba un calor sensual y poderoso. Sin saber por qué, su instinto le dijo que era importante. La tomó con el hocico y regresó a la superficie. Al llegar a la playa, se escondió detrás de unas rocas grandes, lejos de las miradas de la familia de Dante. Sosteniendo la gema entre sus patas, una energía familiar y abrumadora fluyó hacia ella. Era el mismo poder del anillo de la lujuria, la esencia de Asmodeo, pero contenida y maleable. De forma instintiva, comprendió su función. Un destello rojo envolvió su pequeño cuerpo de Yound. Sintió una extraña sensación de reconfiguración, de huesos y músculos adaptándose. Cuando la luz se desvaneció, ya no había una cachorra, sino una niña. Su nueva forma era la de una niña de 6 años, delgada y pálida. Su cabello era una melena desordenada de un blanco plateado, y su rostro, aunque humano, conservaba un dejo de su hocico puntiagudo en la nariz pequeña y ligeramente respingada. Lo más llamativo eran sus ojos. Ahora tenían la esclera blanca, pero sus iris eran del mismo rojo intenso de la gema. Llevaba puesta, como parte de la transformación, un sencillo bikini infantil de color negro. En el lóbulo de su oreja izquierda, el pequeño piercing que siempre llevaba ahora sostenía la gema carmesí, que brillaba suavemente. Salió de detrás de las rocas y caminó tímidamente hacia donde estaba Dante, que la observaba con los ojos como platos. ¿El Loona?, preguntó Dante, sin poder creerlo. La misma, respondió la niña con una voz más suave que su tono ronco habitual, pero con la misma actitud. Este cristal es útil. Sin necesidad de más palabras, corrieron juntos hacia el agua. Por primera vez, podían jugar como lo que aparentaban ser, 2 niños. Reían, se perseguían y construían un castillo de arena tojeter, sin correas, sin miradas de sospecha y sin que Gabriel se acercara, pues despreciaba jugar con niños pequeños. Para Dante, fue un día perfecto. Ver a Loona riendo, corriendo libre con pies humanos en lugar de patas, fue un regalo. Ella, por su parte, disfrutó de la simple normalidad de ser tratada como una igual, no como una mascota o un monstruo. Cuando el sol comenzó a descender y Sara llamó a gritos para recoger, Loona buscó la mirada de Dante. Él asintió con la cabeza. Con discreción, ella se deslizó de nuevo detrás de las rocas. Un destello rojo breve, y la niña de cabello plateado fue reemplazada por la cachorra Yound, que sacudió la arena de su pelaje. Al acercarse a Dante, él notó que el pequeño piercing en su oreja ahora sostenía la gema carmesí, una joya que pasaría desapercibida para cualquiera como un simple adorno. «Nadie lo notará», susurró Loona, frotándose contra su pierna. «Ahora puedo ser tu amiga, de verdad, cuando quieras». Dante sonrió, acariciando su cabeza. El poder de un pecado capital ahora colgaba, inocuo y secreto, de la oreja de su mejor amiga. Era un arma, una herramienta y un símbolo de la doble vida que compartían, una vida que cada vez se enredaba más con los hilos del mismísimo infierno. Capítulo 8. Primeras estaciones, vínculo. El tiempo, que antes pasaba con la lentitud de la incomprensión para Dante, ahora volaba en una sucesión de días llenos de complicidad y noches de susurros compartidos.
La gema carmesí en el piercing de Loona se convirtió en el símbolo de su libertad condicional, una llave a una vida que ninguno de los dos creyó posible. La primera noche de Halloween en el otoño tiñó las calles de naranja y oro. Para Dante, este año era diferente. Este año tenía a Loona. Es la noche perfecta, dijo Dante, cerrando con llave la puerta de su habitación. Todo el mundo va a llevar disfraces. Nadie se sorprenderá por cómo luzcas. Loona, observando por la ventana, giró la cabeza. Sus ojos rojos brillaron con un entendimiento profundo. «¿Puedo ser yo?», susurró. Sara les había comprado disfraces. Para Dante, de vampiro. Para Loona, un ridículo disfraz de diablillo con cuernos de felpa. Gabriel, con un costoso disfraz de superhéroe de última generación, no perdió oportunidad de burlarse. «Al menos yo no voy disfrazado de murciélago chupasangre», dijo con desdén. «Y tu perro parece de peluche barato». Mike, el padre, estaba en casa por primera vez en semanas. Desde el sofá, donde revisaba documentos de trabajo, lanzó un comentario sin mirarlos. «No gasten mucho tiempo en eso, niños. Es solo una tontería para vender caramelos». Pero Dante y Loona tenían sus propios planes. Al caer la noche, se escabulleron al jardín trasero. «Ahora», dijo Dante. Loona asintió. No usó la gema. Un aura tenue y oscura la envolvió. Su cuerpo de cachorra creció, sus extremidades se alargaron. En segundos, la Halloween juvenil estaba en todo su esplendor. Era poderosa, intimidante y hermosa. «¿Y bien?», preguntó Loona, con su ronquera natural. «Eres increíble», respondió Dante. Salieron a la calle. Un pequeño vampiro humano y una auténtica Halloween. Las reacciones fueron de asombro, pero todos creyeron que era un disfraz excepcional. La sorpresa llegó cuando se toparon con Gabriel y sus amigos. Los otros niños se echaron atrás, asustados. «¿Qué es eso?», tartamudeó uno. Gabriel, pálido pero tratando de mantener su orgullo, señaló a Loona. Es mi hermano y su disfraz. No le tengan miedo». Pero su voz tembló. Por primera vez, Gabriel sintió auténtico miedo de su hermano y su mascota. Esa noche, Dante no solo coleccionó dulces, sino que sembró una semilla de duda y temor en su hermano. La primera Navidad del invierno trajo consigo el frío y las luces multicolores. Mike estaba en casa para la cena navideña, una rareza. Mientras Sara servía la cena, Gabriel no paraba de alardear sobre el costoso videojuego que esperaba. «Papá, ¿trajiste el regalo de París? Me prometiste esa camiseta de marca». Mike, con una cerveza en la mano, respondió distraído. Sí, hijo. Está en mi maleta». Dante, sabiendo que no esperaba nada, se conformaba con observar. Pero Mike, inesperadamente, lo miró. «¿Y tú, Dante? Creo que tu madre te compró unos zapatos nuevos». Era un regalo práctico, sin emoción. Pero era más de lo que Dante esperaba. Más tarde, en su habitación, Dante y Loona tuvieron su propia celebración. La Halloween observaba la nieve caer. «En el infierno no hay nieve», comentó. «Solo ceniza y calor constante». Dante usó su técnica de imaginación creativa. Con un leve dolor de cabeza, creó un pequeño collar de cuero oscuro. «Es para ti», dijo. «No es una correa. Es tuyo». En ese momento, la puerta se abrió. Era Mike, con una caja en las manos. «Oye, hijo, sé que no es mucho, pero, ¡feliz Navidad!». Dante abrió la caja. Dentro había un guante de béisbol profesional. «Pensé que podríamos jugar algún día», dijo Mike, incómodo. Era el primer gesto genuino de su padre en años. Dante sonrió, con los ojos brillantes. «Gracias, papá». Mike asintió y salió. Esa noche, Dante entendió que quizás su padre no era un villano, solo un hombre perdido en sus propias responsabilidades. El paso de los años y la creciente tensión así, las estaciones se sucedieron. Gabriel, ahora con 9 años, ya no se burlaba abiertamente. En cambio, observaba. Observaba cómo su hermano parecía tener una fuerza sobrenatural, cómo su perra era anormalmente inteligente, cómo a veces desaparecían juntos y volvían con un entendimiento que excluía a todos los demás. Una tarde, Dante y Loona, en forma humana, jugaban en el jardín trasero. Gabriel los espiaba desde su ventana. Vio cómo Loona se resbalaba y, para evitar caer, realizó un movimiento de agilidad imposible, girando en el aire como un felino. Y vio como Dante, para salvarla, se movió con una velocidad que no era humana, atravesando el jardín en un par de segundos. Gabriel no dijo nada. Pero sus ojos se estrecharon. Comenzó a investigar.
Buscaba en internet niños con fuerza sobrehumana, perros que se transforman, fenómenos inexplicables. La semilla del miedo había germinado en una obsesión silenciosa. Mike, por su parte, empezó a notar cosas. Pequeñas cosas. Cómo los moretones de Dante desaparecían demasiado rápido. Cómo a veces el perro parecía entender conversaciones complejas. Una noche, mientras trabajaba tarde, vio desde su estudio cómo Loona, en forma de cachorra, abría la puerta de la nevera con la pata con una habilidad pasmosa. Este perro no es normal, murmuró para sí mismo, no con miedo, sino con una creciente curiosidad. Dante, ahora con 10 años, sentía que las paredes se cerraban. Su hermano lo espiaba, su padre empezaba a sospechar y su madre, aunque distraída, a veces los miraba con una expresión extraña. Sabía que el frágil equilibrio de su vida secreta con Loona no duraría para siempre. Cada risa compartida, cada Halloween de libertad, cada pequeño regalo navideño, era un tesoro robado al destino. Y el destino, como los pecados capitales que aguardaban en las sombras, es notoriamente paciente y vengativo. Capítulo. Concilio de los condenados en la cámara más profunda del infierno, un lugar donde el tiempo mismo parecía sangrar y retorcerse, 6 de los 7 pecados capitales se reunieron. El trono central, tallado en marfil y obsidiana, estaba vacío. Su Majestad, Lucifer Morningstar, tenía asuntos más importantes que atender. Diseñar un nuevo traje de pato de goma para su próximo dueto con Charlie. Para el rey del infierno, una Hellhound fugitiva era un problema trivial, muy por debajo de su dignidad y su tiempo. A la cabeza de la reunión, Satán, el pecado de la ira, ocupaba el espacio con su presencia abrasadora. Su cuerpo era grande y musculoso, reminiscente de un dragón rojo, con 4 ojos ardientes y múltiples cuernos que se ensamblaban de manera que se asemejaban a una orca. Llevaba una chaqueta de cuero negra y roja, y de su espalda surgía una cola grande, roja y anaranjada, con púas. Rayas de lava anaranjada brillaban en sus alas, cuello y brazo izquierdo. ¿Tan grave es el asunto para arrastrarnos de nuestros reinos? La voz de Belpegor surgió como un susurro hipnótico desde un rincón envuelto en neblina violeta. Su piel era de un tono lavanda pálido, sus ojos dorados y semicerrados transmitían sueño eterno. Su túnica holgada, similar a un kimono, apenas se movía. Sí, lo es. Rugió Satán, haciendo retumbar el suelo. Un terapeuta demoníaco en miniatura, posado en su hombro, susurró. Respira, su furia, cuente hasta 10. Satán lo ignoró. Una de las bestias de los establos de Beelzebub ha cruzado al plano mortal. No es una fuga, es un exilio voluntario. Y lleva años allí. Mamón, el demonio de aspecto payaturesco y dorado, con sus múltiples brazos adornados con joyas falsas, soltó una risotada. Un Hellhound. Que un himno lo resuelva. Estamos perdiendo dinero valioso discutiendo esto. El tiempo es dinero. Silencio, mamón, una voz seductora y peligrosa cortó el aire. Asmodeo se ajustó los guantes largos. Su piel rosada y pálida contrastaba con sus ojos amarillos y sus cuernos en espiral. Su smoking impecable y su corbata en forma de corazón irradiaban una elegancia mortífera. La cachorra no solo ha evadido la captura, sino que porta uno de mis cristales de manifestación. Le otorga un disfraz humano. La revelación surtió efecto. Incluso Leviatán, la pecado de la envidia, mostró interés. Su cuerpo, curvilíneo y de proporciones exageradas, se irguió. Sus 2 cabezas, una de una mujer de belleza glacial con cabello azabache y ojos verdes penetrantes, y la otra una serpiente negra con escamas brillantes y lengua bífida, se inclinaron hacia Asmodeo al unísono. La cabeza femenina sonrió con coquetería, mientras la serpiente dejó escapar un siseo de curiosidad. Tu energía, en manos de un animal. ¡Qué deliciosamente envidioso!, dijeron las 2 cabezas en una inquietante armonía. En ese momento, un zumbido energético llenó la sala. Beelzebub apareció en un torbellino de colores. Era una demonio alta, con rasgos de zorro e insecto, 4 brazos y un par de pequeñas alas amarillas. Su pelaje era amarillo con rayas fucsia, y su cabello y cola parecían hechos de una lámpara de lava líquida en tonos rosa, azul y naranja. Sus ojos eran amarillos pálidos con pupilas rosa intenso. Ochie. ¿Iniciando una fiesta sin mí?, dijo Beelzebub, su voz llena de una energía burbujeante. Materializó un algodón de azúcar de la nada y le dio un mordisco. Ah, un concilio aburrido. ¿De qué se trata? De tus Hellhounds, respondió Asmodeo suavemente. Uno de ellos está en la tierra, usando mi cristal carmesí como collar. La actitud fiestera de Beelzebub se desvaneció instantáneamente. Sus ojos se estrecharon.
Una de mis chicas está arriba. Eso no está en el programa. Los Elyoun son mi responsabilidad. El cielo, gruñó Satán, sus 4 ojos brillando con ira contenida. Su terapeuta susurró frenéticamente. Visualice un lugar feliz, su furia. Si los serafines descubren un artefacto de un pecado en la tierra, lo llamarán injerencia directa. Violación del tratado. Podrían ordenar un exterminio. Y a mí no me gusta que mis ejércitos se molesten por imprudencias ajenas. Belpegor bostezó desde su nube. Un exterminio es muy ruidoso. Interrumpiría mi descanso. Apoyo cualquier solución silenciosa. Exactamente, asintió Asmodeo. Esto requiere discreción, no una matanza. Recuperar la gema y a la Elyoun sin una alarma celestial. Beelzebub revoloteó, su cola de lava moviéndose con agitación. Fue un descuido de mis subordinados, yo debería ir. Conozco a mis chicas, puedo sentir sus vibraciones. Puedo encontrar a la fugitiva y traerla de vuelta sin que ningún ángel paranoico levante una ceja. Y mi gema está en juego, insistió Asmodeo con una sonrisa. Tu gusto empático para rastrearla y mi persuasión serán más efectivos que un ejército. Vamos juntos, ve. Como siempre. Beelzebub lo miró. Él era su mejor amigo por una razón. Era vanidoso y teatral, pero también inteligente y sutil cuando era necesario. Además, confiaba más en él que en el vanidoso Mamón o en la letárgica Belpegor. De acuerdo. Exclamó, recuperando parte de su energía. Otsie y yo lo haremos. Una misión de recuperación. Él por su joya, yo por mi perra. Limpio, rápido y con estilo. Por fin. Gritó Mamón. Ahora puedo volver a ganar dinero. Satán asintió con la cabeza, una sonrisa arrogante en sus labios. Se veía a sí mismo como el verdadero gobernante en ausencia de Lucifer, y esta era una decisión que reafirmaba su autoridad. Asmodeus, Beelzebub. La tarea es suya. Tráiganla de vuelta. Silencio absoluto. Si el cielo se entera por su culpa, la ira que desataré hará que el Goral Ring parezca un spa de relax. ¿Está claro? Con un gesto de desdén, Satán dio por terminada la reunión. Los pecados se disolvieron en las sombras. Asmodeo ofreció su brazo a Beelzebub con una sonrisa de complicidad. Entonces, ¿ve, preparada para un viaje a la tierra? Siempre, Otsie. Ella rió, enlazando su brazo con uno de los suyos. Pero yo elijo la música del viaje. Mientras tanto, en su mansión, Lucifer cantaba feliz en su bañera, haciendo carreras de patitos de hule, completamente ajeno al problema que su insignificante Yound estaba a punto de causar en los frágiles cimientos de la tregua entre el cielo y el infierno. La caza había comenzado. Capítulo 8. El pacto y el último recurso. El parque estaba bañado por la suave luz del atardecer. Era uno de esos raros días tranquilos donde Dante y Loona podían simplemente existir sin esconderse. Ella, en su forma de niña humana de cabello blanco y ojos rojos, se columpiaba con desgana, mientras Dante empujaba suavemente. Oye, humano, dijo Loona de pronto, dejando de columpiarse. ¿Y si pasa algo? ¿Y si ellos vienen y nos separan? Dante se detuvo. La pregunta flotaba en el aire, cargada de un miedo que ambos compartían pero rara vez nombraban. Eso no va a pasar, dijo Dante, pero su voz carecía de su usual confianza. No me mientas, lo regañó Loona, sus ojos escarlata clavados en los suyos. Eres pésimo mintiendo. Dante suspiró. Cerrando los ojos, concentró su voluntad. Un dolor leve, familiar, le recorrió las sienes. Cuando abrió las manos, 2 pequeños símbolos brillantes, como tatuajes de luz líquida, reposaban en sus palmas. Uno, un sol estilizado y feroz. El otro, una luna serena y elegante. Es un pacto, explicó Dante, su voz ahora firme. Si pasa algo, si nos separan y nos hacen olvidar, tomó la mano de Loona y presionó suavemente el sello del sol contra su palma. Un calor suave se expandió por su piel, grabándose como un tatuaje dorado. Cuando nos volvamos a encontrar, nos recordaremos. Nuestras almas reconocerán la marca. Loona miró el sello, luego tomó la mano de Dante y presionó el sello de la luna contra su palma. Un fresco hormigueo grabó la luna plateada en su piel. Idiota, murmuró Loona, pero sus dedos se cerraron alrededor de la mano de Dante. Un pacto de idiotas. Nuestro pacto de idiotas, corrigió Dante, sonriendo. La tragedia se cierra en el aire, se cortó como un cuchillo. Una explosión de energía rosa y dorada iluminó el parque. Asmodeus y Beelzebub emergieron de portales ardientes. Aléjense de ella. Gritó Dante, interponiéndose.
La batalla fue brutal. Dante usó su técnica de imaginación creativa para crear escudos y armas, pero cada esfuerzo lo dejaba más débil, con sangre brotando de su nariz. Los pecados capitales eran demasiado poderosos. Patético, se burló Asmodeus, inmovilizando a Dante con tentáculos de energía. El flashback, el recuerdo de Jojo mientras luchaba contra la inmovilización, la mente de Dante retrocedió en el tiempo. Vio fragmentos de su vida pasada. Un adolescente viendo JoJo's Bizarre Adventure en su habitación, fascinado por el poder de la máscara de piedra. Recordó específicamente el episodio donde la máscara se activaba con sangre y convertía a los humanos en vampiros. La sangre. La sangre humana activa la máscara. Recordaba la voz del narrador. Las agujas se clavan en el cerebro y liberan el poder vampírico. Era una idea desesperada, una locura. Pero era su única esperanza. El último recurso. Con un grito de esfuerzo final, Dante concentró todo lo que quedaba de su poder. El dolor fue insoportable, como si su cerebro estuviera siendo atravesado por agujas reales. Entre sus manos apareció una máscara de piedra tosca e imperfecta, los símbolos estaban incompletos, las agujas eran demasiado cortas, el material parecía frágil. ¿Esto es todo lo que puedes hacer, humano?, se burló Asmodeus. Sin pensarlo dos veces, Dante golpeó la máscara contra su propia herida sangrante en la frente. Su sangre humana activó el mecanismo defectuoso. Las agujas se clavaron en su cráneo, pero de manera incompleta, fallando en alcanzar los puntos exactos del cerebro. La transformación defectuosa. La transformación fue violenta y agonizante. Su cuerpo se contorsionó con espasmos incontrolables, desarrolló garras afiladas y colmillos que crecían torcidos, sus ojos se volvieron rojos sangre, pero con pupilas dilatadas de dolor. Un aura de energía oscura y inestable lo rodeó. ¿Qué eres ahora?, rugió Beelzebub, retrocediendo momentáneamente. Dante, ahora en su forma vampírica temporal, atacó con furia ciega. Se movía a velocidades sobrenaturales, golpeando con fuerza bestial. Pero incluso este poder no era rival para dos pecados capitales. Solo durará unos minutos, gritó Asmodeus, detectando la inestabilidad de la transformación. La máscara es imperfecta. La separación. Mientras Dante luchaba contra su inmovilización, Beelzebub se acercó a Loona. Se acabó el juego, pequeña, susurró, tocando su frente con el aguijón. Loona, gritando con terror absoluto, Dante. No puedo recordar. Se está borrando todo. Sus ojos se vaciaron. La inteligencia, la rabia, la lealtad, todo desapareció. ¿Qué?, murmuró, desorientada. ¿Dónde estoy? La transformación vampírica de Dante comenzó a revertirse violentamente después de exactamente 5 minutos. Las garras se retrajeron sangrientamente, los colmillos desaparecieron, y cayó de rodillas, exhausto y mortalmente herido. Loona, rugió, extendiendo